buenas tardes. Nosotros nos ha tocado impartirles el tema de adjudicación de bienes por medio de la sucesión intestamentaria. Somos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto es por parte de la asignatura de Derecho de Familia del grupo D6J, impartida por el doctor Rolando Castillo Santiago. Somos las alumnas Mística del Cielo Romero González, Itzel Alejandra Olán Herrera, Luz de María Azucena Juárez y Grisel Díaz Andaraca. Bueno, buenas tardes. Yo voy a exponerles el capítulo 2, que es Derecho de Representación, y el capítulo 7 de los colaterales. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, ahí hay una familia que está compuesta por los padres, un hermano y 3 hijos. Bueno, el señor Felipe y la señora Sonia pues tuvieron 3 hijos, pero el joven Gerardo, que es el hijo menor, falleció. El hijo Gerardo tenía dos hijos. Bueno, lamentablemente, conforme los años, falleció el matrimonio del señor Felipe y la señora Sonia. Entonces, la herencia que ellos dejaron se supone que recaería nada más en Alberto y Cintia, que son los otros 2 hijos restantes, pero ellos no saben que también los hijos de Gerardo tienen derecho a esa herencia. Ahí es donde se aplica el derecho de representación. El derecho de representación lo podemos definir como el derecho a ocupar la sucesión en lugar que hubiera ocupado otra persona, y así lo dice el artículo 1668 de nuestro Código Civil. Bueno, entonces, Alberto y Cintia piensan que nada más ellos tienen derecho a esa herencia, pero también existe un hermano que tenía el señor Felipe, que es el señor Ernesto, pero para el derecho de representación, no, las líneas ascendentes no pueden reclamar la herencia. En este caso, el señor Ernesto era hermano del señor Felipe, no tiene derecho a esa herencia, sino que cae en la línea descendente, es decir, los hijos, pero también puede caer en la línea transversal, que en este caso, el hijo de Gerardo y el hijo de Gerardo, que son 2, siguiente diapositiva, por favor, que es Fernando y Mariana, ellos pueden repudiar por esa herencia, es decir, pueden reclamar lo que le tocaba a su padre, que era Gerardo. El joven Gerardo ya era un hombre viudo, por lo tanto, entonces le recae la herencia también a ellos 2, y la herencia se reparte en partes iguales, es decir, ellos como sobrinos son hijos del hermano Gerardo, entonces ellos también pueden reclamar la herencia. Ahí es donde entran los colaterales. Ellos también tienen ese derecho y se va a repartir lo mismo como si el joven Gerardo estuviera vivo. Ahora bien, hablando del tema de la sucesión de los descendientes, nos encontramos con 5 supuestos. El primero es de los hijos. Si a la muerte de los padres quedarán solo los hijos, estos se dividirán los bienes en partes iguales. Si quedaran descendientes, esto quiere decir si quedan hijos y nietos, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por su derecho de representación. Aquellos de ulterior grado, es decir, bisnietos, tataranietos y tataranietos, se dividirán por estirpe, y si en dado caso existieran más herederos, todos estos bienes se dividirán en partes iguales. Correspondiente al tema de derecho de alimentos, en dado caso concurriendo hijo con ascendientes, estos solamente tendrán derecho a alimentos, pero no podrán percibir más que los propios hijos. En el caso de los adoptados, el adoptado hereda como hijo, pero la familia consanguínea, tanto del adoptado como del adoptante, no tienen derecho a heredar, ni tampoco si en dado caso el adoptado quisiera darle a sus padres biológicos su herencia, eso tampoco puede suceder. Bien, cuando hablamos de la sucesión de los ascendientes, se encuentra regulado en el Código Civil del Estado de Tabasco de los artículos 1681 al 1686. En el primer caso que expone el Código Civil,
Nos dice que cuando exista una falta de descendientes, la herencia pasa a ser de los ascendientes, o sea, el padre y madre del autor de la herencia. Si solo viviese uno de los padres, sea la madre o el padre, el que viva será el que sucederá la herencia de forma legítima. Y en el supuesto de que solo hubiesen ascendientes de ulterior grado, por una sola línea, la herencia se dividirá en partes iguales. Los ascendientes de ambas líneas deberán dividir la herencia en dos partes iguales y cuando uno de los ascendientes sea de la línea materna o paterna, solamente uno de ellos viva, se dividirá de igual forma. Hablando de la sucesión del cónyuge, el cónyuge sobrevive tomando en cuenta a los ascendientes y en este supuesto, el cónyuge hereda de igual forma que los hijos si sus bienes no igualan la porción que tendrán los hijos. Si el cónyuge concurriese con dos ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes. Una pertenecerá a los ascendientes y la otra al cónyuge. Y en los supuestos donde concurran con los hermanos, si solo existe o vive un hermano, la herencia se divide en tres partes. Una le pertenece al hermano y las otras dos partes restantes le pertenecerán al cónyuge. En el caso de la sucesión de la concubina, tenemos que esto lo contempla el artículo 1698 a 1701. Tenemos diferentes casos. El primero refiere al derecho de alimentos. Nos habla del artículo 1699 que si en este caso no duró el mínimo tiempo la concubina o el concubinario y no tuvo hijos, solo procede si el superstite carece de bienes y esté imposibilitado para trabajar. En el caso del cónyuge superstite, nos habla el artículo 1698. Nos habla que en el caso de la muerte del cuyus, se habla de una duración que hayan durado un año o más y no hayan tenido hijos. En el segundo caso también nos habla que a la muerte con el cuyus, si hubiera habido una vida en común y hubieran tenido hijos, pues tiene derecho para ser sucesor de la herencia. En el siguiente caso es cuando no se hereda. Bueno, nos habla el artículo 1700, si al morir el de cuyus tuviese varias concubinas al mismo tiempo. En estos casos no procede la sucesión de la herencia. En el último caso nos menciona el artículo 1701 sobre la representación del hijo, donde la madre del menor, en este caso, entraría en representación del hijo o de los hijos que hubiese tenido con de cuyus. El siguiente capítulo es sobre la beneficencia pública. ¿Cuándo es una beneficencia pública? Bueno, aquí nos marca el artículo 1702 del Código Civil del Estado de Tabasco, que esto sucede cuando hay falta de herederos. De tal manera interviene el Estado y el Estado utiliza una figura que es el interventor, que viene a sustituir como el albacea, es decir, ser el administrador de los bienes. También nos habla de los derechos y obligaciones el artículo 1703. Aquí nos habla que estos son todos iguales, como si fueran herederos, de acuerdo al Código Civil del Estado de Tabasco. Bueno, como podrán ver, hay una pequeña imagen para explicar la diferencia entre un juicio testamentario y un intestamentario. Bueno, se va a presentar la demanda de adjudicación de bienes ante un notario cuando en sucesiones en las que no hubiera controversia alguna y cuyos herederos fueran mayores de edad
emancipados o personas jurídicas, y se presentará ante un juez cuando exista disputa en torno al derecho de suceder o la repartición del acervo hereditario. Bueno, en el caso de los testamentarios, si hubiera testamento, se exhibirá con la copia certificada del acta de defunción de la persona, del autor de la sucesión, y si no la hay, todos los herederos comparecerán en compañía de 2 testigos idóneos exhibiendo copias y certificados del acta de defunción. En el caso del intestamentario sería la presentación de la denuncia del intestado y la razón por la cual quieren heredar ese bien. Claramente está que para hacer esto tienes que llevar pruebas congruentes de que eres familia de la persona. La siguiente, por favor. Ahora bien, para hacer una adjudicación, en este caso de una casa, debes seguir varios puntos. La primera es la denuncia de la herencia intestada. Deberán llevar un acta solicitando de su parte de heredar los documentos necesarios, ya sea al notario o al juez. De igual manera, van a declarar declaración de los herederos. Aquí se pondrá una investigación legal para comprobar que los interesados en adquirir la propiedad intestada son parientes legítimos de la persona fallecida. Se va a designar un albacea. ¿Qué hace esta persona? Esa persona, mediante el voto mayoritario de los herederos, es para que cuide de los bienes y no se haga ninguna modificación sobre él. Se va a evaluar la casa intestada. Se va a realizar un evalúo al bien o bienes del fallecido para conocer el costo total de la herencia y así poder venderla y repartirlas en partes iguales. Y la adjudicación de la herencia intestada. Es la fase donde el notario juez determinará a los herederos que tienen derechos sobre la propiedad y declarará su parte correspondiente. Cabe mencionar que hay cosas que se deben cubrir para llevar este procedimiento, que son los honorarios del notario, el avalúo de la propiedad intestada, el trámite del testamento y la escrituración del inmueble. Bien, pues esto sería todo por parte de nosotras y esperamos haya quedado clara la exposición.